Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Texans. Hace algún tiempo hice un hormiguero progresivo, ustedes lo conocen, el video va a estar al final. El video de cómo lo hice va a estar al final de este video en una lista de reproducción. Pero hoy vamos a ver qué ha pasado con ese hormiguero que llamamos progresivo. Es muy interesante ver las conclusiones que podemos ir sacando. Y digo podemos porque estamos todos en un aprendizaje, yo también. Fue una idea que se me ocurrió, una idea que la hice pensando que de pronto funcionaría, pero sin la certeza. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues he podido ver el progreso y lo quiero compartir hoy con ustedes. Es algo que me emociona mucho porque siento que es el camino, por lo menos el camino que yo quiero seguir tomando. En la medida que pueda, trataré que mis hormigueros sean progresivos. Me parece muy emocionante ver el progreso de una hormiga desde cero y es lo que vamos a ver hoy. La última vez que vieron a esta hormiga, yo la puse allí y había 4 huevos. Eso fue todo. Vamos a ver qué ha pasado. Y como siempre, a lo largo de esa experiencia estaremos viendo comportamientos, cositas que uno va recopilando y que quizás nos va, o por lo menos a mí, me va enseñando más cositas acerca de este hermoso joven. Estén atentos al comportamiento, por ejemplo, del cable térmico o de ellas ante el cable térmico, al comportamiento de ellas ante la humedad, en fin. Espero que disfruten de este video. Tiene clips progresivos, tal como el nombre del hormiguero, y vamos a disfrutar. En algún momento hablaremos de otro par de cositas y otro par de conclusiones que vamos sacando, pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es las lecciones, el aprendizaje. Creo que a medida que va pasando el tiempo, yo personalmente he empezado a comprender no solo el asunto de los hormigueros, no solo con relación al sistema de humedad, que creo que es lo más importante, sino también con relación al gradiente de humedad y de temperatura, la forma, los materiales y el diseño también en cuanto a las galerías, a los corredores, en fin. Tengo otro par de hormigueros que vienen ya en camino, en donde he empezado a implementar otras cositas. Ustedes lo observaron, por ejemplo, en el hormiguero para cefalotes. En fin, todas esas cosas son cosas que he ido implementando y solo con la práctica y con las metidas de pata también podré ir aprendiendo. Y es lo que comparto con ustedes. Esto es un proceso en donde estamos todos aprendiendo y todo lo que yo pueda hacer los va a beneficiar. Con relación a otros hormigueros en madera que ya he hecho, también hay cositas que más adelante prepararé otro video contándoles algunas cosas que he aprendido, algunos errores también. Todo esto es un proceso de aprendizaje. En fin, vamos con los clips. Gracias por acompañarme, bienvenidos a mi canal si es la primera vez que me acompañan y espero disfruten en este viaje que es la crianza de hormigas. Un abrazo para todos y démosle paso a los clips. Bien, como les dije hace un rato, todo empezó así. 4 huevitos y ella en esa pequeña cámara. Con el paso de los días, pues yo empecé a tener mucho cuidado cuando la revisaba, no quería estresarla, no quería molestarla. Usé mucho el filtro de luz roja, un filtro de acetato que le puse al flash del teléfono. Y aquí ya empecé a ver algunas de los huevos ya se habían convertido en larva. Eso me emocionó, o pues me seguía emocionando. Este agujero estaba abierto porque la primera compuerta todavía estaba cerrada. Andando las semanas me armé de valor para filmarla con luz plena y ya las larvas, las que en ese entonces eran larvas, ahora ya eran capullos plenamente tejidos. Y había ya otras 2 larvas que venían en camino y algunos huevecillos que se alcanzan a ver ahí. Muy emocionado. Cada etapa, cada paso me emocionaba mucho porque, como ustedes saben, ya se los dije, uno tiene una idea, pero de ahí a materializarla hay de todas maneras ciertos temores de haberse equivocado. Los capullos seguían creciendo, todo seguía avanzando. Ya muchas veces estaba en esta posición, con la cabecita hacia abajo, hacia donde está
la pastilla de humedad, de ese pequeño tubito de humedad que le coloqué. Y aquí ya estaba preparando todo para empezar a alimentarla, porque ya había una primera obrera. La compuerta está cerrada en este momento, pero ya era el momento de abrir esa compuerta para poderla alimentar como lo haríamos en un tubo. Por la entrada del hormiguero le pondría yo alimento eventualmente para ese comienzo de colonia. Esa primera obrerita ya era una base más para confiar en que íbamos por buen camino. Lo que hacía era cortar con tiritas bien angostas de papel de aluminio, ponía una gotica de néctar allí y la metía con unas pinzas con mucho cuidado para que quedara adentro del hormiguero. Es como si esa parte del hormiguero fuera una mini área de forrajeo. Claro, con la dificultad quizás se hubiese hecho ese hueco un poco más grande. Hay conclusiones que va uno sacando después de ver, porque obviamente este era mi primer hormiguero progresivo. Días después, con la ayuda de un pequeño lente macro, pude hacer estas tomas que me parecieron bien especiales. Ya no era una obrera, sino dos. Y verlas interactuar ahí me pareció interesante. Quería compartírselo a ustedes. Esta hermosa Camponotus texanus. Me parece preciosa la coloración que tiene. Y el gáster como que inicia con un color y termina con otro. Me parece bastante hermoso el diseño de sus colores. Luego, pasando los días, entonces empecé a ponerle mosquitas de fruta, más néctar. Ya pasaron de 2 obreras a 3. Aquí acababan de alimentarse una de ellas con néctar y entonces entraba a llevarles a sus hermanitas por trofalaxia un poco del néctar. Y yo pues cada día más tranquilo, más emocionado de ver el avance. Aquí está ese gran hormiguero y todo lo que todavía falta por llenar. La reina a veces salía, fisgoneaba un poquito lo que yo le ponía de alimento. Ya para este entonces habían 4 obreras. Para ese momento habían 4 obreras. Y ya estaba empezando a plantearme adaptarle algo más, un área de forrajeo, hacer algo más. Vamos a ver qué hice entonces. Bien, yo pienso que, como les dije hace un rato, todo es un proceso de aprendizaje. Creo que muchos hormigueros que hay ahorita en el mercado, y por favor entiéndanme, no es contra las tiendas ni contra... Cuando hablo, o más que en el mercado, hormigueros que hay en general, ya sean hechos personalmente por cada uno o comercializados, siento que las cámaras son muy grandes. Por ejemplo, es una conclusión que he empezado a sacar. Siento, por ejemplo, que el hormiguero progresivo sería el hormiguero ideal, porque es lo que más se asemeja a la naturaleza, en donde podemos medianamente controlar algunas variables, pero también darles la libertad de que ellas vayan avanzando, vayan creciendo como colonia. Siento que también, aunque el hormiguero de madera es para mí el ideal en especies arborícolas, ya sea con incrustaciones con corcho, como los últimos que he estado haciendo. En fin, siento que todavía hay mucho por aprender en los hormigueros de madera. Y los hormigueros de Aiton, que también es otra parte que me fascina, porque hay otras especies que requieren unas texturas diferentes, incluso en tubo, como veíamos en el video anterior. También siento que es un proceso de aprendizaje. Me fascina caminar este proceso con ustedes, me fascina compartirlo con ustedes. Y les repito, sigo metiendo la pata y tratando de aprender de esos errores, como también sigo teniendo aciertos. Me siento orgulloso de haber puesto un granito de arena, de haber plantado cara, como dicen, de haber hecho la propuesta de hormigueros y tubos especializados. Creo en eso. Uno en la vida tiene que creer y defender lo que cree.
Pero obviamente es un proceso en donde habrá aciertos y desaciertos. Y como siempre estaré compartiendo tanto lo uno como lo otro con ustedes para que ustedes eviten mis metidas de pata y se aprovechen en el buen sentido de la palabra de mis aciertos. Vamos a ver qué pasa con este hormiguero. Estamos ante el punto de abrir las compuertas, poner el forrajeo, en fin, seguir dándoles vía libre a ellas y ver cómo se siguen comportando. Y de paso quiero decirles que hay otro hormiguero. Si ustedes no han visto ese video, yo hice un hormiguero de corcho con 9 o 10 cámaras para que ellas mismas fueran rompiendo ciertas paredes y pudieran ir ampliando. Ese también es progresivo, metí una reina desde cero y ese video muy pronto también lo van a tener para que vean qué está pasando con ellas. Y hay otro hormiguero más progresivo con otro concepto levemente distinto, en donde ya empecé a ver que tengo algunos aciertos, pero también tengo algunos errores. Como siempre, todo eso lo compartiré. En fin, veamos los clips finales y espero que por favor cualquier inquietud, pregunta o sugerencia me la dejen si son tan amables aquí en el Instagram. Pueden escribirme, ahí subo clips, subo fotos, subo cositas que no he subido en mis videos. O pueden también escribirme si lo desean al Facebook o en Telegram, algún mensaje directo que me quieran hacer. Vamos a darle paso a los clips finales y nos vemos. Chao. Entonces lo que hice fue poner una pequeña área de forrajeo. No se requiere muy grande porque pues la colonia por ahora está pequeña y eso me va a permitir ahora ya empezar a alimentarlas con más comodidad, estresarlas menos, estresarme yo mismo menos y ahí las tengo. La reina tiene momentos en que la veo muy activa, otros en los que está más tranquilita, pero lo cierto es que ya colocarle esta pequeña cajita de forrajeo, que es provisional, no va a ser la definitiva porque es muy pequeña, pero es apenas para el tamaño de la colonia, me ha permitido entonces estar atento a darles también variedad de alimentos, pues al tener más espacio donde ponerles sus cositas es mucho más práctico. Y la reina sigue avanzando, que es lo que más tranquilidad me da. Noten ustedes dónde está ahí el cable. El cable pasa por un ladito de ese tubo tipo bambú, el cable térmico. Y ellas, cuando el cable térmico está por ahí, pegan toda la prole hacia ese lado. Más adelante vamos a ver cómo, dependiendo de cómo cambie el cable térmico, ellas reaccionan inmediatamente a esas variaciones. Eso es fascinante. Miren, ese que está ahí es el cable térmico. Es fascinante la sensibilidad que ellas tienen a la temperatura. Las alimento con mosca de fruta, grillo pequeñito, les pongo néctares, les pongo básicamente eso, néctares, su tubito, como ven ahí, siempre un tubito de agua, que nunca les falte su agua afuera. Y miren esos colores de esa señorita tan hermosos. Y ellas, dependiendo de las necesidades de la prole, irán acomodándolas en diferentes áreas. Ustedes van a notar que a veces incluso, mire, el cable térmico lo quité de donde lo tenía y ahora estaba más cerca a esa esquina del hormiguero. Noten ustedes dónde está el cable térmico. Mírenlo, ahí está. Y aunque está como a una pulgada de distancia, ellas inmediatamente movieron la cría hacia donde hay una fuente de calor. Ese tipo de comportamientos son fascinantes y nos enseñan mucho sobre las necesidades de ellas. Y por eso siempre les recomiendo estar atentos, ser muy observadores para aprender, pero también para compartir con otros, porque la suma de experiencias es lo que nos enriquece como comunidad de Ant-Keepers. Necesitaba ponerle una tapa al hormiguero y dije, bueno, ya es hora, ya no más el pañito, el pedacito de tela, no, vamos a hacerle una tapa decente, adecuada, y eso fue lo que hice. Esta tapita ya permite una oscuridad más plena, más completa, y pues ellas siguen progresando. Noten ustedes ya la cantidad de obreras que hay.
Muchas obreras, muchos huevos, larvas, capullos, en fin. Ya incluso empezaron a usar la segunda cámara para poner ahí algunos capullos, lo cual ya me indica que estoy cercano, quizás en un par de semanas esté ya tomando la decisión de abrir la siguiente compuerta. Y como siempre seguiré documentando y seguiré acumulando material para más adelante traerles un nuevo video sobre el progreso y nuevas conclusiones seguramente. Salvo que suceda algo imprevisto o cometa algún error, creo que seguiremos disfrutando por un buen tiempo de esta colonia. Muchas gracias por acompañarme. Les dejo la lista de reproducción de crianza de especies arborícolas aquí a este ladito y les dejo esta otra lista de reproducción sobre el curso de hormigueros en madera, donde está no solo la hechura de este hormiguero, sino de otros hormigueros. Muchas gracias, un abrazo y feliz crianza de hormigas. ¡Chao!